MBS 102.5 presenta El Explicador. Con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, programa histórico. Una hora entera de una sola idea por orden de usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 23 de agosto de 2011, los saludamos, como siempre, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y le tenemos el programa que usted pide por correo electrónico. Recuerde que es a través del correo electrónico como usted le da forma a este programa. Los martes usted ha elegido que lo dediquemos a un solo tema, y eso hacemos, y también por correo electrónico ha pedido usted que concluyamos con la historia de una batalla en particular de la Segunda Guerra Mundial, en donde la alta tecnología de la época decidió no solamente el momento de triunfo para un momento de triunfo para los norteamericanos, sino que además abrió el camino para que la Segunda Guerra Mundial se decidiera a favor de los Estados Unidos. Fue una batalla que bien podría, de haberse perdido, bien podría haberle costado la guerra a los Estados Unidos. Habrían tenido que negociar con los japoneses, y por lo mismo esta batalla, al ser ganada por los estadounidenses, sirvió para definir el futuro político del mundo, futuro político y económico. De no haber podido continuar en la guerra, los Estados Unidos no habrían podido participar en la guerra europea, y esta seguramente habría sido ganada por Hitler. Así que este es uno de los momentos más cruciales en la historia de la humanidad, cuando menos en el siglo XX, y fue decidido en buena parte gracias a varias técnicas. Ya hemos platicado del papel que tuvieron las matemáticas, del papel crucial que tuvieron las matemáticas para que los estadounidenses pudieran leer una fracción importante del código naval japonés. Esto poquito que podían leer del código naval japonés fue suficiente para determinar que Midway, la pequeña isla que se encuentra a mitad de camino entre territorio estadounidense y territorio japonés, por eso se llama así, que esa isla iba a ser el objetivo del siguiente ataque japonés, y que se iba a lanzar un ataque de distracción hacia las islas aleutianas. Esto le permitió a los estadounidenses concentrar las poquísimas fuerzas que les quedaron en el mar después del ataque a Pearl Harbor, y eso fue lo que permitió la victoria. El día de hoy vamos a narrar ya con un detalle más preciso, desde luego brincándonos muchos aspectos. Si quiere usted luego estudiar más sobre esto, va a encontrar mucha literatura. Es una batalla muy estudiada. Pero vamos a narrar algunos de los aspectos de la batalla, que comenzó formalmente al mediodía del 3 de junio de 1942, mediodía hora local, hora de Midway. Los estadounidenses habían detectado ya a estas alturas, con la ayuda de hidroaviones, a una gran fuerza naval japonesa que no tenía portaaviones. Esa fuerza naval es la que iba a atacar las islas aleutianas. En los Estados Unidos, los jefes de operaciones navales no estaban completamente convencidos de la interpretación que daban muchos analistas a los mensajes interferidos a los japoneses. En Estados Unidos realmente se creía que el ataque a las aleutianas era el ataque principal de esa batalla, y que por allí los japoneses podrían tratar de entrar hacia los Estados Unidos. Primero las aleutianas, luego Alaska, luego la zona nuclear de los Estados Unidos. Y bueno, afortunadamente respetaron la decisión de Chester Nimitz, el comandante de las fuerzas en el Pacífico, lo dejaron hacer su trabajo. Nimitz lanzó algunos ataques contra las fuerzas que eran detectadas, contra todas las fuerzas que eran detectadas, con la intención de hacerle creer a los japoneses que él había mordido el anzuelo.
El primer ataque importante entonces fue realizado a las 12:30 del día del 3 de junio de 1944 por 9 bombarderos de largo alcance que salieron de la isla de Midway. Estos bombarderos, los B-17, luego fueron utilizados en grandes cantidades contra Alemania, en aviones que en aquella época eran enormes, de 4 motores, capaces de llevar varias toneladas de bombas. Fueron lanzados contra un grupo de barcos de transporte, tiraron sus bombas, algunas cayeron cerca de algunos barcos y produjeron daños, pero realmente no ocurrió nada. No generaron ningún daño importante. Sin embargo, eso sirvió para que los japoneses tomaran conciencia de 2 cosas. Uno, que creyeran erróneamente que los norteamericanos habían mordido el anzuelo y que realmente iban a concentrar todas sus fuerzas en las islas Aleutianas, y que esto dejaría abierto el camino para la segunda flota japonesa que iba a conquistar Midway. Segundo, el ataque ocurrió a muchos centenares de kilómetros de la isla de Midway. Esto le hizo cada vez más claro a los japoneses que tenían que destruir por completo el campo aéreo de Midway, que actuaba como una especie de superportaaviones inmóvil, que tenían que destruir ese campo para evitar que los estadounidenses pudieran lanzar ataques a gran distancia contra sus barcos. Los estadounidenses podían pegarle primero a los japoneses porque tenían aviones de más largo alcance, los B-17. Entonces, en la mente de Chuichi Nagumo, el almirante responsable por los portaaviones, y que había sido responsable por controlar los portaaviones durante el ataque a Pearl Harbor, en la mente de Nagumo quedó claro que había que destruir que había que destruir Midway a toda costa. ¿Por qué? Porque aunque pudiera destruir a los portaaviones americanos, de no destruir a la Fuerza Aérea de Midway, desde allí se podría lanzar un ataque en contra de ellos por medio de bombarderos grandes y podrían destruir a todos los portaaviones. En la mañana siguiente hubo algunos ataques menores. Un barco tanque japonés fue golpeado por un torpedo que fue lanzado desde un avión. Fue el único torpedo lanzado desde un avión americano que logró pegarle un barco japonés. A lo largo de la batalla que ocurrió al día siguiente, el 4 de junio, y en los pocos días siguientes, muchos aviones torpederos norteamericanos fueron lanzados contra los japoneses. Ninguno de los torpedos llegó a su destino. Y de hecho la mayoría de los aviones estadounidenses cargados con torpedos que fueron lanzados contra los portaaviones japoneses sobrevivió, casi ninguno. Una vez que quedó claro que había grandes portaaviones japoneses dirigiéndose a Midway, una vez que fueron detectados por los aviones Catalina, estos hidroaviones de 2 motores, muy populares, que por cierto siguieron funcionando después de la guerra. Jacques Cousteau tenía un avión Catalina que usaba frecuentemente hasta que uno de sus hijos, Pierre, murió en un accidente durante el aterrizaje de ese avión, por cierto. Bueno, en un Catalina fue posible detectar la flota de portaaviones japoneses dirigiéndose a Midway. Seguimos al regreso del siguiente corte. El explicador continúa después del corte. Usted escucha El explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda por MBS 102.5. Continuamos en El explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. El día 3 de junio de 1942, se inicia formalmente la batalla de Midway, pero con unos encuentros muy tímidos, muy limitados, que prácticamente no le produjeron daño a nadie. Salieron más dañados los estadounidenses que los japoneses porque perdieron algunos aviones. El verdadero ataque, el ataque en forma, empezó el 4 de junio. Era claro que la isla de Midway contaba con aviones suficientes para lanzar ataques importantes, había que neutralizarla, y al mismo tiempo no era claro en dónde estaban los estadounidenses. No se sabía si los portaaviones norteamericanos, los únicos barcos importantes
que todavía le servían a los estadounidenses, se habían ido hacia el norte, tragándose el anzuelo del ataque contra las aleutianas, o estaban escondidos detrás de alguna tormenta cercana, que había muchas por la zona. Nagumo entonces lanzó una serie de aviones de reconocimiento. Algunos de ellos se lanzaban de portaaviones, otras se lanzaban desde barcos con cañones, desde cruceros. Tenían una especie como de... pues desde el aire se ven como grúas. Son unas plumas metálicas que tienen un eje, giran hacia el mar. En el eje de esa pluma hay un avión, un hidroavión. Es lanzado por medio de una catapulta de vapor, toma aire, hace su vuelo de reconocimiento y cuando llega toca el suelo del mar, desciende en el mar, se acerca al barco y es subido con una grúa. Uno de estos aviones, el lanzado por el crucero Tone, fue lanzado tarde porque tenía un problema técnico menor. Este pequeño problema técnico cambió por completo el ritmo de la batalla. A ver lo que pasó. Los estadounidenses se prepararon para recibir a los japoneses, los portaaviones japoneses fueron detectados, Nagumo se dio cuenta de esto, dijo, bueno, a lo que vinimos primero que nada a atacar Midway, a neutralizar el aeropuerto de la isla de Midway, así que lanzó un ataque con muchos aviones, cerca de 100 aviones. La tercera parte de ellos eran aviones de combate y las otras 2/3 partes eran aviones de bombardeo. Los japoneses no habían desarrollado bien una técnica que ya era bien conocida para los estadounidenses y para los alemanes, la técnica del bombardeo en picado. El bombardeo en picado es un mecanismo muy preciso para hacer caer una bomba en donde usted quiere. Esta técnica fue muy utilizada a partir de la Segunda Guerra Mundial y durante mucho tiempo hasta la invención de las bombas inteligentes avanzadas. Usted con un avión especial, con un avión que tenga las características apropiadas, se deja caer desde gran altura, casi verticalmente, apunta contra el barco al que le quiere pegar y ya que está listo, aprieta una palanca, jala una palanca o aprieta un botón y eso hace que el avión automáticamente suelte la bomba y salga del picado. La bomba cae exactamente en donde usted apunta. No solamente le puede pegar a un barco, usted puede apuntarle a la chimenea de un barco si quiere. Si es lo suficientemente bueno, le va a pegar a esa chimenea. Va usted a causar un montón de daño con un solo avioncito. Lo peor que puede pasar es que le derriben al avión. ¿Y qué pasa? Que pierde un avión relativamente barato y pierde una tripulación de 2 personas. Pero puede producirle al barco atacante el mismo daño que el que le habría producido un ataque con un barco de 1000 personas lleno de cañones. Si en lugar de utilizar un barcote grande con más de 1000 tripulantes y lleno de cañones para hundir a un barco enemigo, todo lo que necesita es un solo avioncito con una bomba bien colocada. La técnica del bombardeo en picado, le digo, no la habían desarrollado bien los japoneses. La desarrollaron primero los estadounidenses y tuvieron la mala idea de venderle un avión de bombardeo en picado marca Curtiss a los alemanes, que nada tontos, con un talento técnico enorme y con mucha visión militar, lo modificaron, copiaron el diseño, lo mejoraron. La versión final del bombardero en picado alemán lo fabricó la compañía Junkers. El avión le llamaron, el modelo 87 de esta compañía, de la compañía Junkers, fue llamado Sturzkampfflugzeug, que en español significa algo así como avión de bombardeo en picado. Como el nombre es demasiado largo, todo el mundo le decía Stuka. Los Stukas alemanes tan famosos fueron inspirados en muy buena parte en el trabajo de los estadounidenses. Entonces, los japoneses querían atacar a una isla, a un aeropuerto situado en una isla. Como no tenían buenas técnicas de bombardeo en picado, no podían utilizar el mismo tipo de tácticas para atacar aeropuertos fijos y para atacar barcos. Para atacar barcos utilizaban torpedos, punto. Para atacar blancos fijos utilizaban bombas de fragmentación, bombas clásicas.
Se armaron los aviones que iban a atacar Midway con bombas clásicas, fueron lanzados a las 4:30 de la mañana y más o menos al mismo tiempo fueron lanzados los aviones de reconocimiento, porque Nagumo, que era un tipo muy cuidadoso, dijo: ¿qué tal si los estadounidenses no se tragaron el engaño? ¿Qué tal si sus portaaviones, en lugar de ir en camino hacia Alaska, están escondidos por aquí cerca? Vamos a enviar una nube de aviones de reconocimiento. Solo que uno de ellos salió tarde, uno solo. El avión incorrecto. Ahorita va a ver. Llegan los aviones de Nagumo a Midway, atacan la isla, bombardean, producen un daño tremendo. En el camino se les oponen un montón de aviones norteamericanos viejos, los aviones Búfalo, que fueron casi todos completamente destruidos por los Eros japoneses. Pero cuando venían de regreso los japoneses, un poquito maltratados por la artillería antiaérea de Midway, que fastidió a muchos aviones, derribó a algunos y otros los dejó en mal estado, los pilotos alcanzaron a ver cómo aterrizaban y despegaban aviones de Midway todavía. Llamaron por radio para decir: oigan, ya atacamos, les dimos muy duro, pero no destruimos el aeropuerto de Midway. Esto preocupó a Nagumo. Dijo: caramba, ahorita estoy vulnerable. Tengo un montón de portaaviones que tienen corazas muy delgadas. Los estadounidenses tienen bombarderos que pueden llegar hasta aquí. Y la pista desde la cual los pueden lanzar sigue razonablemente intacta. Tengo que volver a atacar Midway. Entonces dijo: a ver, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que recoger a los aviones que vienen de Midway porque van a venir maltratados y con poco combustible. Después tengo que agarrar mis aviones, los que todavía me quedan, y lanzarlos en contra de Midway. Yo había armado algunos de esos aviones con torpedos, con la idea de que si me encontraba con los norteamericanos les lanzaba aviones con torpedos. Pero me acaban de decir que Midway no quedó destruida. Entonces ordenó que los aviones que quedaban comenzaran a ser rearmados con bombas. Los japoneses empezaron a quitar los torpedos y empezaron a poner bombas. Más o menos en ese momento empezaron a llegar los aviones japoneses que habían atacado Midway y que estaban por llegar esos aviones. Y venían con poco combustible. Y más o menos en ese momento los aviones de reconocimiento comenzaron a reportar lo que veían. Va a ver lo que pasó al regreso del siguiente corte. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda por MBS 102.5. Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Mientras Nagumo atacaba la isla de Midway con los aviones de sus portaaviones, hubo varios ataques que los japoneses tuvieron que esquivar. Algunos aviones grandes B-26 atacaron a los portaaviones de Nagumo sin éxito. Uno de esos aviones fueron derribados 2 de estos B-26 y uno de ellos se comportó de una manera rara. No se sabe si el piloto estaba herido o muerto o estaba medio loquito, pero la cosa es que el avión, en lugar de tratar de descender suavemente en el mar para que se salvaran sus tripulantes, se fue en picado sobre uno de los portaaviones japoneses y casi le pega. Esto dejó muy preocupado a Nagumo. Esos aviones grandes claramente no venían de portaaviones, venían de Midway, y eso significa: los norteamericanos tienen muchos aviones grandes en Midway y me pueden pegar. Además llegaron otros aviones pequeños cargados con torpedos. Ninguno pudo hacer blanco y casi todos los aviones fueron destruidos. Lo que Nagumo no pensó es que los aviones pequeños no venían de Midway, sino que venían de los portaaviones norteamericanos que ya habían visto a Nagumo, ya sabían en dónde estaba. Nagumo dijo: no, hay que destruir Midway, vamos a lanzar un segundo ataque. Más o menos en ese momento, cuando ya estaban poniéndole bombas de fragmentación, bombas para atacar el aeropuerto de Midway a la mayoría de los aviones japoneses, el avión del Tone
del barco Tone, que había salido 30 minutos tarde, llegó al límite de su rango de acción y el avión envió un mensaje que desconcertó por completo a Nagumo. Se acabó de detectar portaaviones norteamericanos. ¡Ah, caramba! Entonces los portaaviones norteamericanos sí están aquí. Necesito destruirlos primero. La isla de Midway no se va a ir a ningún lado. Allí va a estar la isla. Yo sé que allí va a estar la isla. Los portaaviones, en cambio, se pueden mover. Ahorita sé en dónde están. En unas horas no voy a saberlo. No tengo aviones suficientes para mantener una vigilia constante sobre los portaaviones. Ahorita que sé en dónde están, tengo que pegarles. Además, son los últimos barcos grandes que tienen los estadounidenses. Si los hundo, puedo darme el lujo de no conquistar Midway. Simplemente le doy la vuelta y me voy hasta Pearl Harbor. Y si quiero, me voy hasta California. Son más importantes los portaaviones estadounidenses. Entonces detuvo el rearme. No, vamos a cambiar de nuevo las bombas por torpedos. Los aviones que se habían quedado, que no habían participado en el ataque a Midway, tenían torpedos. Se ordenó ponerles bombas. Y cuando ya estaban a la mitad de este proceso, que es largo y delicado, que involucra cargar cosas que pesan centenares de kilos y que están llenas de explosivos, cuando estaban a la mitad de este pesadísimo proceso de rearme, los ingenieros, los pilotos, los mecánicos recibieron la orden: ¿saben qué? Cambio de planes de nuevo. Vuelvan a ponerle torpedos a los aviones y prepárense para un ataque marino. Hacía mucho calor. Nadie creía que los estadounidenses fueran un verdadero peligro. Después de todo, habían lanzado un montón de ataques en contra de los japoneses. Habían destruido ya más de 50 o 60 aviones estadounidenses y ningún barco japonés importante había sido tocado, siquiera por una balita. Estaban intactos. Los japoneses dijeron: ¿sabes qué? Mira, no nos vamos a poner los trajes contra fuego porque los estadounidenses no nos van a pegar, no pueden. Está haciendo un calor de los 1000 demonios. Si le pedimos a la gente que se ponga sus trajes contra fuego, lo que va a pasar es que se van a tardar más, porque van a llevar este traje muy pesado, van a sudar, van a perder eficiencia, no van a poder trabajar bien. Además, si tienen que quitarle la bombita al avión, ponerle en un carrito, llevársela a un elevador, bajarla hasta la Santa Bárbara, que es el depósito de municiones, y luego subir con el torpedo, se van a tardar años y años en volver a armar a mis aviones. Diles que quiten las bombas y las dejen ahí a un lado. Cuando este proceso estaba muy adelantado, había bombas y torpedos colocados sobre la cubierta, así de manera descuidada, y también en los depósitos que estaban directamente abajo de la cubierta, en los hangares. La mayoría de los portaaviones tienen una cubierta plana en la parte superior, que es en donde despegan y aterrizan los aviones, e inmediatamente abajo hay un hueco grandotote que actúa como hangar. Allí se guardan los aviones, se les hace mantenimiento, etcétera, y las bombas y torpedos y balas y todo ese tipo de cosas se guardan hasta abajo, en un lugar más protegido contra el fuego, en caso de que un avión se incendie, en caso de que ocurra un ataque. Los explosivos se guardan muy bien para evitar una explosión accidental que podría hundir a un barco. Esas precauciones no existían en ese momento en los portaaviones japoneses. Continuamente los estadounidenses estaban atacando con aviones torpederos lanzados desde tierra, desde la isla de Midway y desde los portaaviones. Estos ataques estuvieron muy mal hechos. Los ataques, se supone, tenían que ser coordinados. Un montón de aviones de combate, de aviones caza. Los estadounidenses tenían un avión relativamente nuevo en sus portaaviones, un avión de combate bastante bueno, el Wildcat, que fabricaba la empresa Grumman. Un avión no tan maniobrable como el Zero, pero pegaba muy duro, tenía 6 ametralladoras pesadas. El Zero no tenía tantas armas, y con una sola bala de calibre 50 de un avión norteamericano era suficiente en muchos casos para derribar a un avión japonés. Los aviones japoneses eran muy maniobrables, pero eran muy maniobrables porque eran muy ligeros, no tenían ninguna coraza. Una sola bala podía pasar a través del piloto fácilmente, destruir el motor
o perforar un tanque de combustible. Había unos tanques de combustible muy pesados con una cubierta de goma que cuando les pegaba una bala, la goma se derretía y tapaba el agujero. Se llamaban tanques de resellado automático. Otro ejemplo de alta tecnología en la década de los 40. Los estadounidenses tenían tanques resellables en sus aviones que eran pesadotes. Los japoneses, que tenían aviones muy ligeros, no tenían esos tanques. Una sola bala y a veces se prendían inmediatamente. Bueno, los estadounidenses se supone lanzaban ataques coordinados, aviones de combate que volaban a una altura media y los aviones torpederos más lentos, muy vulnerables, que llegaban volando bajo. Los aviones torpederos se lanzaban sobre los portaaviones, los aviones de combate, los Zeros japoneses, se iban sobre los torpederos y en ese momento se supone entraban en acción los aviones de combate para destruir a los Zeros y abrirles camino a los torpederos. Varios ataques de este tipo no funcionaron porque no se encontraron los aviones de combate y los aviones torpederos. En un caso particular, el Escuadrón 17 lanzó todos sus aviones sin protección contra los portaaviones de Nagumo y todos los aviones fueron derribados. Solamente sobrevivió una persona. George Gay, que cayó al mar, sobrevivió por pura suerte con una mano lastimada a todo esto, quedó flotando en el mar entre los 4 portaaviones japoneses cuando sucedió lo que le voy a narrar al regreso del siguiente corte. En un momento regresamos a El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Lo que siguió fue consecuencia, por un lado, de la suerte y por el otro lado, de una planeación cuidadosa. Para poder lanzar sus aviones, los portaaviones tienen que prepararlos. Es un proceso que en inglés se llama spotting. Es necesario que los aviones sean cargados correctamente con las armas que necesitan y necesitan ser colocados en orden en la parte de atrás del portaaviones. Tienen que hacer varias colas, varias filas. Luego el portaaviones tiene que girar para navegar en contra del viento. Esto aumenta la velocidad del viento por encima de la cubierta. Los aviones tienen que despegar en contra del viento para lograr levantarse. Lo que hace que un avión vuele es la velocidad relativa entre el aire que pasa por encima de las alas del avión y el avión mismo. Es decir, mientras más rápido sopla el aire por encima de las alas del avión, más fácilmente se levanta. El avión tiene que girar entonces en la dirección del viento. Lo que pasó fue que Nagumo tenía reportes conflictivos. Por un lado le decían, oye, pues aquí con la novedad de que creemos haber encontrado a los portaaviones estadounidenses. Ese fue el primer reporte. El problema es que ese reporte no había sido confirmado y era necesario confirmar el reporte antes de tomar una decisión. Antes de que Nagumo dijera, ok, pues vamos a atacar a los estadounidenses, se tenía que confirmar el reporte. Por otro lado, los ataques que habían llegado desde tierra, desde Midway, habían sido muy preocupantes. Entonces, había un revoltijo de bombas y torpedos en la cubierta de los portaaviones. Los aviones de reserva que tenía Nagumo no estaban espoteados, es decir, no estaban listos para despegar, y el proceso para hacerlo toma mucho tiempo. Toma entre 30 y 45 minutos el sacar a los aviones del hangar y ponerlos en orden para hacerlos despegar. Los pocos aviones de combate que estaban listos para despegar ya habían despegado. Los norteamericanos habían lanzado varios ataques descoordinados, mal planeados contra los japoneses, pero para defenderse de esos ataques los japoneses habían tenido que lanzar los aviones que tenían en cubierta para atacar a los estadounidenses. Esos aviones gastaron mucho combustible y muchas municiones para destruir a los estadounidenses.
y empezaron a regresar hacia sus portaaviones con poco combustible. Los aviones que venían del primer ataque de Midway también venían con poco combustible. Entonces Nagumo dice, ok, ¿en qué orden hago las cosas? Pues primero tengo que recuperar a mis aviones que vienen de Midway, si no, se van a caer al mar, se van a quedar sin gasolina. Luego tengo que rearmar bien a todos mis aviones y lanzar un ataque contra los portaaviones estadounidenses, que son los que más me preocupan ahorita. Mientras andaba dudando con portaaviones que no tenían aviones de protección, porque esos aviones habían sido gastados para atacar a los norteamericanos, con las cubiertas llenas de bombas y con la mayoría de la tripulación en shorts y camisa de manga corta, sin protección contra el fuego, de la nada, aparentemente, aparecen varios escuadrones de bombardeo en picado que habían sido lanzados desde los poquitos portaaviones norteamericanos que participaban en la batalla, que eran 3, el Enterprise y el Hornet, que estaban intactos, y el Yorktown, ya se lo había platicado, que se había llevado una zarandeada de los 10,000 diablos en la batalla del Mar de Coral, y que en pocas horas había recibido reparaciones suficientes para hacerlo a la mar. Estos portaaviones ya habían perdido muchos de sus aviones. Los aviones para torpedear, que habían sido lanzados desde esos portaaviones, habían sido casi todos destruidos por los japoneses. Parecían ataques que no tenían ningún sentido y que eran completamente inútiles. A la mera hora, ese sacrificio producto de una mala planeación tuvo consecuencias inesperadamente buenas. Los japoneses se habían desgastado los pocos aviones de protección que tenían cerca de sus portaaviones para atacar a esos aviones desprotegidos de los Estados Unidos, y entonces el cielo encima de los portaaviones japoneses estaba libre de aviones japoneses. Llegan los aviones de bombardeo en picado, sin protección, no había casas que los protegieran, pero tampoco había aviones japoneses que los atacaran. Ya era tarde, eran más de las 7 de la noche, todavía quedaba algo de luz. Pudieron ver a 3 de los 4 portaaviones japoneses lo suficientemente bien como para atacarlos, y se les fueron encima. En cuestión de minutos, cada uno de esos 3 de los 4 portaaviones japoneses importantes recibieron 4 o 5 bombas directamente en la cubierta, sobre aviones que estaban desprotegidos, sobre pilas de bombas y torpedos que habían sido apiladas descuidadamente sobre la cubierta, y estas cosas comenzaron a explotar cerca de un montón de gente que no tenía ninguna protección contra el fuego. Y el resultado, ya se imaginará usted, fue espantoso. En cuestión de minutos, los 3 portaaviones japoneses atacados estaban en llamas. Los aviones norteamericanos, casi sin pérdidas, lograron regresar a sus portaaviones, y fue entonces cuando la batalla comenzó a cambiar completamente de giro. Hasta ese momento, cerca de 100 aviones estadounidenses lanzados desde tierra y lanzados desde portaaviones se habían perdido en ataques completamente fútiles contra los japoneses. No habían producido ningún daño de consideración. Habían lastimado a 2 o 3 personas y punto. Si los daños que habían producido los norteamericanos al atacar a los japoneses con un costo de casi 100 aviones, en la mayoría de los casos se arreglaban con curitas, con un poquito de yodo y una curita. Con eso se arreglaban los daños que habían logrado infligir los estadounidenses a los japoneses, con un costo de cerca de 100 aviones y varios centenares de hombres. En cuestión de minutos, y gracias a estos ataques, la situación se revirtió completamente. 3 de los 4 grandes portaaviones japoneses estaban en llamas. El otro portaaviones, el Hiryu, los 4 portaaviones, los nombres son fáciles de recordar porque estos portaaviones tuvieron un papel muy importante en la batalla de Pearl Harbor, en el ataque a Pearl Harbor, y su hundimiento en la batalla de Midway fue lo que cambió el balance de fuerzas en el Pacífico. El Akagi, el Kaga,
el Hiryu y el Soryu. Solamente el Hiryu sobrevivió al primer bombardeo, porque estaba muy lejos, ya era tarde, los aviones estaban al límite de su rango, casi no tenían combustible, no tenían suficiente combustible para volar otras docenas de kilómetros para llegar hasta el Hiryu y atacarlo. Además no lo podían ver bien porque ya se estaba poniendo el sol y había niebla y esos aviones no llevaban radar. Al regreso del corte, la conclusión de la batalla de Midway. Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. El Hiryu fue el único portaaviones que logró sobrevivir al primer ataque de los Estados Unidos. Poco tiempo después lanzó un contraataque en dirección hacia los estadounidenses. Todo el mundo podía ver de dónde venían los estadounidenses. Se me olvidó comentar que el comandante responsable por el bombardeo en picado, Wade McCloskey, cuando llegó a donde se supone tenían que estar los japoneses, no los encontró. Y con poco combustible, en lugar de regresarse, que es lo que le habían ordenado, dijo, no, nos vamos a quedar aquí, vamos a buscarlos. Empezó a seguir algunos rastros, cosas caídas al mar, estelas de barcos, y logró encontrar a los japoneses cuando casi no tenía combustible. Fue por eso que no pudieron atacar al Hiryu, que estaba más lejos. Y le reconocieron desde luego esta acción de una manera muy especial porque fue lo que decidió la batalla. El Hiryu lanza un ataque directamente contra los portaaviones estadounidenses, con tan mala suerte para los estadounidenses que al único portaaviones que encontró fue al Yorktown, que ya estaba muy maltratado. Lo atacaron los aviones japoneses, le pegaron muy duro, empezó a echar humo, fuego, etcétera. Los aviones japoneses se regresaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a lanzar otro ataque a ver si... ese portaaviones ya lo hundimos. Vamos a lanzar otro ataque a ver si le pegamos a alguien más, a algún otro portaaviones norteamericano. El Yorktown fue un barco realmente heroico, en muchos sentidos. Dañado en el mar de Coral, hecho prácticamente pedazos, reconstruido a las carreras, un barco Frankenstein con un montón de cicatrices por todos lados. Le pegan en Midway, lo dejan a punto de hundirse. En cuestión de una hora, los ingenieros ya lo habían echado a andar de nuevo y ya podía lanzar aviones otra vez. Y ya estaba navegando, se apagó el humo. Cuando llegaron los japoneses a la zona, vieron un portaaviones que no echaba humo, lo atacaron, lo dejaron otra vez muy mal parado. Fue el tercer ataque que recibió el Yorktown, el primero en la batalla del Mar del Coral, y este era el segundo ataque que recibió en Midway. Esta vez sí lo dejaron muy maltratado. El capitán tuvo que bajarse de su barco y pasarse a un barco más pequeño, el crucero Astoria. Aún así no se hundió el Yorktown. Los japoneses dijeron, ¡ay! Ya hundimos al primer barco porque debería estar aquí lleno de fuego y ya no lo vemos, seguramente se hundió y ya le pegamos a este otro. Se confiaron los japoneses, pensaron que ya habían hundido a 2 de los 3 portaaviones que tenían los norteamericanos en la zona. Bajaron la guardia, fue posible seguir a sus aviones de regreso al Hiryu. De hecho, eso fue lo que hicieron los aviones del Yorktown, que logró lanzar algunos, y los aviones de los otros 2 portaaviones norteamericanos. Justo cuando estaban descendiendo esos aviones que habían atacado al Yorktown por segunda vez en el Hiryu, los estadounidenses llegaron encima del barquito, que estaba completamente desprotegido, se dejaron caer encima del Hiryu y lo hicieron trizas también. Al final de la batalla, los norteamericanos perdieron un portaaviones. El Yorktown quedó en muy mal estado, todavía flotaba, lo empezaron a arrastrar en dirección a Pearl Harbor para repararlo. Los encontró un submarino japonés y le echó un par de torpedos y lo hundió. Los japoneses perdieron los 4 grandes portaaviones que tenían y también un crucero pesado. Es un barco de batalla grande. Otro barco de batalla grande, otro crucero pesado, quedó en muy mal estado y también perdieron otros barquitos más pequeños. Lo que de veras le hizo mucho daño a los japoneses, además de la pérdida de 4 portaaviones que no son fáciles de fabricar, fue la pérdida de tanto piloto experimentado. Había cerca de 2,000 pilotos, de 2,000 miembros de tripulaciones aéreas en esos 4 portaaviones, y casi todos se perdieron en el mar cuando llegaron a buscar sus portaaviones y no los encontraron porque estaban hundidos, o quemados en la cubierta de vuelo cuando poco tiempo después de aterrizar se toparon con que
En lugar de agua estaban lloviendo bombas del cielo. Muchas cosas ocurrieron durante esta batalla, y solamente le he narrado algunas, que de manera accidental cambiaron el rumbo de la batalla. El hecho de que el avión del Tone hubiera salido media hora tarde. Si hubiera salido a tiempo, una de dos: o no encuentra los portaaviones norteamericanos, y eso le habría dado más estructura al ataque de Nagumo y probablemente habría tenido mejores defensas para enfrentar a los bombarderos en picado norteamericanos, o se los habría encontrado antes, media hora antes, y Nagumo habría cambiado el orden en el cual enviaba aviones con torpedos y aviones con bombas. En cualquier caso, si el avión del Tone hubiera salido a tiempo, es muy probable que a los japoneses les habría ido mejor en la batalla. El único avión que se descompuso, el único avión que salió tarde, fue el único avión que pudo encontrar a los portaaviones japoneses, norteamericanos. Eso en algunos ambientes, por ejemplo en el mundo de la computación, le llaman la ley de Murphy. El hecho de que el comandante Wade McCloskey decidiera buscar a los portaaviones japoneses contra todas las posibilidades. No tenía radar, no podía usar ni siquiera binoculares dentro del avión, porque necesitaba las dos manos para manejarlo. Y la persona que iba atrás de él tampoco llevaba, llevaba unos binoculares pequeños, no eran muy buenos que digamos. No llevaban casi nada para detectar a los portaaviones japoneses, y aún así se decidió quedar allí y buscar a los portaaviones japoneses. Los encontró y destruyó a 3. Ese hecho, que fue una decisión de un individuo tomada en el momento, cambió también el rumbo de la batalla. La presencia y ausencia del radar. Los estadounidenses tenían radar, sabían cuándo los japoneses los iban a atacar. Una vez que habían sido atacados por los japoneses, podían seguirlos con el radar para darse una idea de la dirección en la cual se encontraban los portaaviones japoneses. Los japoneses no tenían radar, no pudieron detectar a los bombarderos en picado, no los pudieron ver llegar encima de sus portaaviones desprotegidos a tiempo para hacer algo al respecto. El estudio de esta batalla todavía continúa aún ahora. Le he dado nada más una probadita muy por encima de lo que ha sido este combate, de cómo ciertos elementos técnicos como el radar resultaron cruciales, cómo el bando que tenía mejores matemáticos pudo adivinar las intenciones del otro bando y descifrar sus códigos para poder utilizar mejor sus fuerzas, cómo los accidentes pequeños e inevitables en el momento apropiado pueden cambiar las cosas. Todos esos elementos han sido estudiados a fondo por toda clase de especialistas y han sido considerados para planear no solamente las estrategias militares modernas, sino también la forma en la que funcionan las grandes empresas. Por ejemplo, las decisiones que se toman a tiempo y bien informadas pueden cambiar el rumbo de una empresa o de la economía de un país. Cuando las decisiones se toman mal, ocurren cosas como lo que le llamamos aquí en México el error de diciembre. ¿Se acuerda? Que no fue error. Aquí en México le llamamos de una manera más fea, pero bueno. Todos estos elementos que involucran matemáticas, que involucran administración, que involucran desarrollo tecnológico como el radar, estuvieron involucrados en esta batalla. En estos pocos días, la flota más poderosa del mundo dejó de serlo, como consecuencia de errores de planeación, de accidentes técnicos, de decisiones individuales y del valor a toda prueba de todos los participantes. Vale la pena que busque más sobre la batalla de Midway. Es una historia extraordinaria, interesantísima, y es una historia que todavía no acaba. Todavía, repito, ahora se siguen discutiendo muchas cuestiones relacionadas con lo sucedido en esos pocos días que cambiaron el rumbo de la peor guerra en la historia de la humanidad. Recuerde el explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Y recuerde en Twitter, Enrique_Ganem. En Twitter a lo largo de estos días le dejaré los títulos de algunos libros que puede usted buscar que complementan los que ya le dejé hace poco sobre esta historia. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pase buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología, con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.